Seguimos en Tenemos que hablar. Mi nombre es Martín Pantoja y estoy muy contento de tener a Miguel Ángel Fritz, licenciado en psicología, con una maestría en psicología aplicada al deporte, con muchísimos premios. Miguel, deja que te presente, coganador del Premio Mexicano en Investigación de Psicología del Deporte y de la Actividad Física. Ha sido psicólogo de selecciones nacionales en 2 ciclos olímpicos, por ejemplo, Londres 2012 y Río 2016. Has estado colaborando con las selecciones nacionales de clavados, boxeo, taekwondo, psicólogo de equipos de béisbol profesional, Leones de Yucatán, Sultanes de Monterrey, y bueno, me puedo aventar muchísimo. Por ejemplo, a mí que me encanta el box, bueno, ha sido psicólogo de boxeadores profesionales, incluyendo peleadores del gimnasio Romanza, del gran reconocido manager don Nacho Beristain, a quien le mandamos un fuerte abrazo si es que ve esto. Y bueno, ahí me puedo seguir, mi querido Miguel. Es un gusto tenerte por acá en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Un gusto, un placer estar con ustedes. Agradecido con la invitación y bueno, tratando de compartir un poquito de lo que hemos trabajado, ¿no? Miguel, te ha tocado pues muchísimas batallas. ¿Cómo vive un psicólogo deportivo? Porque a fin de cuentas, bueno, el que compite de manera directa, vamos a ponerlo así, es el atleta, supongamos el boxeador, ¿no? Pero tú estás detrás con un gran trabajo y me imagino que debe ser una emoción especial el acompañar al atleta en el momento decisivo como es la competencia, ¿no? Sí, claro, definitivamente ya cuando estamos hablando de deporte competitivo, ya deporte pues profesional, sobre todo en boxeo, en béisbol, deporte ya profesional o en alto rendimiento, ¿no? Que son campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, definitivamente estamos hablando de que es el examen final, la competencia, ¿no? La competencia debe de condensar el desarrollo de nuestro competidor, ¿no? Entonces, definitivamente para mí la competencia es como que el examen final. Obviamente hay de competencias a competencias, ¿no? No es lo mismo pelear una pelea 4 rounds que ir por un título mundial. No es lo mismo ir a una olimpiada que ir a unos Juegos Olímpicos como Tokio. Entonces, hay de competencias a competencias, hay preparatorias, hay competencias que son secundarias, hay competencias que son relevantes, donde pues, realmente estamos comprometidos con un resultado y definitivamente nosotros tenemos pues mucha expectativa porque es parte de nuestro trabajo, pero también tenemos que transmitir esa tranquilidad y esa confianza al competidor, ¿no? Pero sí, como bien dices, la competencia es el evento que representa el examen del deportista y donde tiene que sacar lo mejor de sí y se tiene que ver el trabajo que se ha realizado con él, ¿no? Entonces, Quisiera obviamente. preguntarte algunas cosas antes de entrar al tema de que tras 12 años de investigación haces un libro que congrega todos tus conocimientos o gran parte de tus conocimientos. Quisiera preguntarte, por ejemplo, en el caso de un psicólogo en el deporte, ¿se aplica solamente a quien va a competencias, por ejemplo, una olimpiada o una justa internacional o alguien que probablemente va al gimnasio de manera amateur o alguien que va a jugar fútbol los domingos con sus cuates también se recomienda, por ejemplo, tener un psicólogo deportivo? Es una pregunta que la verdad cuando sabía que te iba a entrevistar me surgió. Sí, el psicólogo del deporte abarca, se especializa, ¿no? El deporte es muy amplio. Hay deporte recreativo, ¿no? La gente de adulta que va a jugar fútbol o tenis el fin de semana es deporte recreativo, deporte social. Hay deporte de iniciación, o sea, deporte infantil, deporte de formación, ¿no? Vamos a hablar de niños que están en etapa formativa. Hay deporte, pues, de alto rendimiento, deporte competitivo. También se trabaja a veces con el adulto mayor, ¿no? Que ya es una actividad física, ya no los pones a competir, ya más es una actividad física. Entonces, lo que es el psicólogo del deporte, sí, incluso hay psicólogos del deporte que se especializan en deporte adaptado o paralímpico, deportistas especiales, ¿no? Deportistas adaptados. Entonces, si hablamos del deporte y los psicólogos, yo conozco una psicóloga muy competente que se ha dedicado a deporte adaptado, 100%. Yo me he dedicado a deporte competitivo de alto rendimiento. Hay gente que se ha especializado en deporte infantil o de formación y hay gente que se ha dedicado al deporte social o para mantener la salud, ¿no? Entonces sí es amplio el panorama, ¿no? Sin duda alguna. Oye, llevas muchísimo tiempo en la investigación y esto ha terminado en un libro.
has pues concentrado más de 25 medallas olímpicas y más de 40 campeonatos mundiales, lo que representa un legado histórico en el deporte del mexicano. Entonces, has entrevistado, bueno, a todas estas medallas que hablábamos, a estos 12 personajes súper importantes, y quisiera que nos contaras un poco de cómo fue esta experiencia editorial al hacer un libro, porque dicen, hay que plantar un árbol, hay que escribir un libro, y hay otra cosa que no me acuerdo. Tener un hijo. A tener un hijo, ahí está. Entonces, pues ya la llevas con eso. Sí, yo creo que ya se cumplieron las 3 en mi caso, ¿no? Pero perfecto. Literalmente el libro comienza en el 2009, principios del 2009, la planeación empieza en el 2008. ¿Y qué es el libro? No, un día que yo llevo casi 20 años de psicólogo. Entonces, en mis 20 años, pues he conocido a los más grandes entrenadores que tiene México. Y con muchos de ellos ya he tenido la fortuna de trabajar, ¿no? Entonces, en el 2008 hice una lista. Dije, voy a entrevistar y voy a conocer a los mejores entrenadores del país, ¿no? Entonces, en esa lista, pues aparecen entrenadores legendarios, ¿no? Como Jerzy Hausleber, Don Nacho Beristain, Vicente el Borrego Torres, o sea, entrenadores que incluso ya 4 fallecieron, pero los pude entrevistar, ¿no? Pude convivir con ellos. Entonces, empieza eso con un deseo natural de yo aprender de ellos, ¿no? Voy a hacerle, y no les hice una entrevista. Yo llevaba mi videocámara y les hacía dos entrevistas, 3 entrevistas, 4 entrevistas. Hubieron entrenadores que hasta 5 entrevistas les realicé, ¿no? Entonces, el deseo natural de aprender de ellos, de saber cómo educaban, cómo formaban atletas, por qué eran tan exitosos como entrenadores, por qué formaban tantos campeones, ¿no? Cómo trabajaban su disciplina, su pedagogía. Entonces, mi deseo natural de aprender de ellos me llevó a hacer una lista y yo me fui a lo concreto, medallas mundiales y medallas olímpicas, que es lo más difícil que hay, ¿no? O sea, arriba de eso ya no existe otro más. Lo más difícil es eso, ¿no? Entonces me fui por campeonatos mundiales y medallas olímpicas, ¿no? Entonces esa lista, pues la empecé a trabajar a partir del 2009 y casi uno por año, ¿no? Uno por año fui entrevistando, ¿no? Uno por año hasta que acabé iniciando la pandemia con la última entrevista. Y me dediqué toda la pandemia a hacer la transcripción, a hacer la edición, a hacer los capítulos, a armar el contenido, a hacer los diseños. Entonces, literalmente es un deseo de entrevistar a los mejores del país, a los más grandes entrenadores, de conocerlos. Y afortunadamente, pues, pude recopilar y condensar eso. Y 4 se murieron en el transcurso, porque pues me llevó 12 años y ya eran personas muy mayores. El profesor de taekwondo, que no era mayor, falleció por una postcirugía de rodilla, el entrenador Borrego Torres, que ya era una persona mayor, el entrenador Francisco Bonilla de la selección de box, que acaba de fallecer ahora en septiembre, parece que de COVID. Entonces tuve la fortuna de entrevistarlos y que muchos de ellos no dejaron nada escrito. Entonces yo pude plasmar en este libro sus experiencias, sus anécdotas, sus testimonios, ¿no? Mi querido Miguel Fritz, psicólogo deportivo, debe haber sido un viaje muy padre poder convivir con todos estos personajes que a base de resultados se ganaron una voz autorizada para poder estar dentro de esta compilación que hoy se traduce a un libro. ¿Qué es lo que tú viste de estos 12 personajes en común? O sea, si hoy, digo, y yo sé que si lo quieren saber, pues que compren el libro, ¿no? Que lo lean. Pero así de bote pronto, ¿qué me podrías decir que notaste que era algo muy común en esta persona que ha destacado en el deporte a base de resultados? Ojo, a base de resultados con muchísimas medallas. Sí, yo podría sintetizar en 2 cualidades fundamentales que incluso aparecen allá en el resumen. Su pasión, que para mí pasión es un deseo impetuoso, un deseo fuerte del trabajo, ¿no? Del gusto por el trabajo, ¿no? Del gusto por su deporte, del gusto por su profesión. Esa es una pasión, ¿no? Es un deseo fuerte, irrefrenable, que quieres siempre más, que quieres hacer, que quieres desarrollar deportistas. Es su pasión porque
trabajan incansablemente, ya están grandes muchos de ellos y siguen trabajando, no tienen muchos de ellos ya necesidad, pero siguen trabajando, entonces su pasión para mí es Independientemente del fundamental. dinero. Es correcto. Dinero aparte. Y dos, para mí, la segunda cualidad que tienen todos ellos es su vocación, porque para mí vocación es como que nacieron con esas cualidades, ¿no? Con ese don de enseñar, tienen esa facilidad de educar, tienen esa vocación, es como que algo que les nace de dentro para transmitir a los jóvenes con los que trabajan, ¿no? Entonces, para mí eso es vocación, ¿no? Que el servicio que ellos le dan a los jóvenes, a los niños, a las familias, a los adolescentes que forman, es vocación propiamente. Entonces, pasión y vocación para mí serían las dos palabras claves que tienen estos entrenadores, ¿no? Oye, en el deporte, digo, quiero preguntarte para ti, desde tu punto de vista como psicólogo del deporte, ¿por qué el deporte es tan importante en la vida del ser humano? Pero dejo esta pregunta en stand-by porque quiero añadir algo a lo que decías. Fíjate, la vocación, el seguir tu vocación y el ser apasionado, ¿qué consecuencias te trae? No nada más en el deporte, mi querido Miguel Fritz, sino también en la vida, en tu trabajo, en lo que haces, en tu familia. Si eres padre de familia, pues tener esa vocación, que a lo mejor te da el instinto, si así lo quieres ver, pero ser apasionado en ser el padre de familia, la madre de familia. Si te toca ser el contador de tal empresa, o el abogado, o el encargado de mantenimiento, el que quieras, si sigues tu vocación y lo haces con pasión, te lleva a lugares lejísimos, ¿no? Del éxito. Es correcto. A mí, don Nacho Beristain, alguna vez platicando en las entrevistas, me decía que si tú hacías las cosas con amor, todo lo demás iba a venir solito, ¿no? Siempre y cuando tú hicieras las cosas con amor, con pasión, con dedicación, ¿no? Desinteresadamente, todo lo demás iba a venir solo, ¿no? Eso que dices es fundamental. Y parte de mi libro es que no solamente sea para entrenadores, o sea, cualquier maestro que esté trabajando con formación de jóvenes, de alumnos, tiene aspectos pedagógicos muy importantes el libro, porque ellos dicen cómo, por ejemplo, cómo superan problemas de disciplina, y eso aplica para un padre de familia, para un maestro de frente a una universidad, en un grupo, o sea, es aplicable porque son principios pedagógicos de la enseñanza. Entonces, creo que este libro no nada más está hecho para entrenadores o para deportistas, sino está hecho para cualquier persona que le interese la educación y la pedagogía, ¿no? Perfecto. Oye, ¿qué te preguntaba, cómo ves el tema del deporte en la vida del ser humano? Sobre todo ahorita, bueno, el deporte está relacionado con el ejercicio, con la actividad física, en su mayoría. Y hoy, tras la pandemia, vemos que pues es importante activarse a través de un deporte o actividad física, ¿no? Además de esa actividad física que te deja beneficios en la salud, ¿por qué crees que es importante inculcarle a los niños que empiecen con un deporte y que se lleven el deporte hasta sus últimos días? Sí, y yo creo que el deporte tiene una definición muy clara, que es como que esté organizado, ¿no? El deporte tiene la característica que hay normas, hay reglas, y está organizado dentro de un contexto, ¿no? Es decir, la diferencia de la actividad física y el deporte es que el deporte tiene reglas, tiene normas y está dentro de un contexto preparado, ¿no? Para esas normas y esas reglas. Esa es la diferencia del deporte, ¿no? La actividad física es el movimiento, es el hábito de moverse, ¿no? Esas son la diferencia. Obviamente, cuando hablamos de deporte y actividad física, pues lo sintetizamos para que, pues, estamos hablando, a final de cuentas, de actividad humana, ¿no? De motricidad, de psicomotricidad. ¿Por qué es importante el deporte? Yo creo que el deporte muestra el nivel de desarrollo de un país. O sea, todo el mundo hoy habla de China, una potencia económica, pero es una potencia deportiva, y es una potencia cultural, y es una potencia tecnológica. O sea, entonces, el deporte es un síntoma del bienestar de un país. El país desarrollado técnicamente, científicamente, tecnológicamente, tiene deporte de primer nivel. Corea del Sur,
la tecnología de primer mundo, deportistas de primer nivel. O sea, tienen un país que no, yo creo que ni siquiera llega al tamaño de la península de Yucatán y gana medallas en deportes olímpicos, deportes invernales, juveniles. Son una potencia increíble. ¿Por qué? Porque el país es un país con muy alto nivel de vida, mucha calidad de vida, tecnológicamente, científicamente, educativamente, y obviamente el deporte es parte. Entonces, una mente competitiva en todos los aspectos. Exacto. Entonces, ¿por qué nos interesa que México tenga deporte? Porque eso manifiesta el síntoma del bienestar de nuestro país. O sea, un país sin deporte es un país muerto, ¿no? Entonces, si no tenemos jóvenes haciendo deporte, si no tenemos jóvenes triunfando en el deporte, el país se muere. Es un síntoma del bienestar, de la salud de un país. Entonces, por eso es fundamental el deporte, porque el deporte es salud, el deporte es bienestar, el deporte es ejemplo, el deporte es buenos hábitos, ¿no? Gastamos muchísimo dinero en policías, en seguridad, en que hayan más carreteras, pero no nos damos cuenta que el deporte puede ser la tabla de salvación de una generación completa de jóvenes. Me parece súper interesante lo que estás diciendo, Miguel. Antes de que me platiques en dónde podemos conseguir tu libro, para los que van llegando, bueno, recuerden que estamos platicando con Miguel Fritz, psicólogo del deporte, que hoy nos presenta, nos platica que acaba de escribir un libro detrás de 12 personas que han ganado muchísimos premios, medallas justas internacionales, mundiales, y él recopila todas sus experiencias y los pone en un libro. Pero antes de eso, Miguel, yo sé que por eso es gran parte de la invitación que amablemente aceptaste, pero no te puedo dejar ir sin dos preguntas que nos hicieron en el público cuando dijimos que ibas a estar aquí. Y ambas son relacionadas con el fútbol, así que si a usted le gusta el fútbol, escuche lo que le voy a preguntar a Miguel. La primera es, ¿por qué si ahorita decíamos que hay países tan pequeños de manera territorial y son muy exitosos, por ejemplo, en justas deportivas como el fútbol, México, teniendo tantos habitantes, no ha podido ganar un campeonato del mundo o algo importante más allá claro, de las copas oro, por ejemplo, o de las olimpiadas que se ganaron? Pero ¿por qué no se ha podido dar ese salto? ¿Por qué pareciera que hay una barrera a la hora de querer saltar más allá de la expectativa que existe regularmente? Esa es la primera, y ahorita que me la contestes te aviento la segunda, que es un bombazo. La diferencia, vamos a comparar. Argentina tiene 35 millones de habitantes, o sea, la tercera parte de México. Sí. Ya fue campeón mundial y 2 veces, ¿no? 2 o 3, no lo sé. Ahí. 78 y 86, ¿no? Y aparte subcampeón también ha sido. Argentina. Y Brasil, bueno, Brasil es un país grande en población. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen 400 o 500 jugadores en Europa en las mejores ligas. 400 o 500 jugadores. ¿Cuántos jugadores tiene México en las mejores ligas del mundo? 10, 8, 12, ¿no? Que el Tecatito, Corona, que Irving Lozano, que está en Italia. Bueno, es muy difícil competir contra Argentina, contra Brasil, contra Inglaterra, contra España, cuando las mejores ligas del mundo hay poquitos mexicanos, ¿no? Las mejores ligas del mundo, Premier League, Inglaterra, Bundesliga, Alemania, el calcio italiano, Francia, España, las mejores ligas de Europa de fútbol. Hay 400 argentinos jugando en esas ligas, 300 brasileños jugando en esas ligas. Entonces, ¿qué selección forma Argentina? ¿Qué selección forma Brasil? ¿Y qué selección puede formar México? ¿No? Entonces, es muy difícil cuando no tenemos los jugadores mexicanos jugando en las mejores ligas. Eso sería punto número 1 para mí, ¿no? Punto número 1. O sea, cuando tengamos 200 jugadores mexicanos en las 5 mejores ligas, 6 mejores ligas de Europa, seguramente el director técnico va a tener de dónde escoger material humano hasta para llevar, ¿no? Como le pasa a Brasil, que puede formar 2 equipos o hasta 3 con solo jugadores europeos consagrados. Claro. ¿No?
Entonces creo que es punto número uno es eso, ¿no? Y la otra vez me decían, oye, somos campeones de la Conca Champions. ¿Qué es la Conca Champions? Centroamérica y Norteamérica, ¿no? O sea, vamos a un torneo de Conca Champions y le ganamos a Honduras, le ganamos a Guatemala, le ganamos a Belice, le ganamos a Cuba. Eso es un Trinidad y torneo. Tobago. Trinidad y Tobago. Entonces, somos los campeones de la zona más débil del mundo futbolísticamente. O sea, oye, somos campeones de la Conca Champions 500 veces. Sí, pero le ganas a países que no tienen ni ligas profesionales. Entonces, ¿de qué nos sirve ser los eternos campeones de la zona más débil del mundo en fútbol? O sea, a lo que yo quiero llegar con esto es que sí es cierto que la Liga de Estados Unidos es una liga que se ha cerrado mucho, incluso la final de ahorita fue Tigres contra Galaxy, creo, ¿no? En la Conca Champions. Sí. Y ganó Tigres. O sea, ya tiene Estados Unidos un nivel de liga fuerte, pero nada más. Entonces, no, como clubes, la Liga Mexicana, vamos a ver el ranking de la Liga Mexicana en el ranking FIFA. ¿Qué lugar tiene? No está entre las 10 mejores del mundo. Y si está, no es real. O sea, porque nunca hemos ganado una Copa Libertadores, nunca hemos ganado un Mundial de Clubes. O sea, y yo quiero el fútbol mexicano, pero hay que centrarnos en una realidad, ¿no? Sí, hay que ser realistas. Exacto. Entonces, yo creo que con esos dos factores de jugadores mexicanos en Europa y el nivel actual de la liga, creo que responde un poco el por qué no trascendemos a niveles. Hablando de clubes, la segunda pregunta que nos hicieron mucho es, ¿qué pasa con el Cruz Azul, Miguel? Digo, psicólogo del deporte, no sé si ya te ha tocado trabajar con esta institución, pero el tema del Cruz Azul es algo súper interesante, más allá del deporte, ¿no? Porque aplica muchas veces al autosabotaje que a veces nosotros hemos hecho en nuestra vida profesional, en nuestra vida amorosa, si así lo quieres ver. Y es un fenómeno súper interesante que tú como especialista en la psicología deportiva me encantaría conocer tu punto de vista. ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Cruz Azul lleva más de 20 años sin ser campeón y yo sé y sé los nombres de dos psicólogos que han trabajado con Cruz Azul en estos 20 años. O sea, no los 20 años, ¿verdad? Hubo uno que estuvo 2, 3 temporadas, luego llegó otro que estuvo como 2 temporadas también. Sé quiénes son los psicólogos que han estado ahí. Uno era psicólogo del deporte, el otro era un mental coach. Entonces, tan creo que es claro que hay un factor psicológico que el mismo Cruz Azul en 2 ocasiones ha contratado gente. Yo no sé si haya contratado más veces, pero yo sé los nombres de 2, ¿no? Entonces, definitivamente sí es un factor psicológico. Pero yo creo que también el factor psicológico de los jugadores que están en la cancha y también la estructura y el contexto de la institución y de la organización, porque no podemos desvincular el jugador que está dentro de la cancha del entorno de la cementera, que está metida en problemas desde hace varios años, ¿no? Entonces, yo creo que entre el contexto o el entorno del club o de la organización Cruz Azul, de la cementera con la organización de fútbol, que han tenido problemas, y la cuestión del jugador en la cancha, que sabemos que hay un factor psicológico. O sea, definitivamente yo sí creo que hayan cuestiones de, vamos a decirlo, de muchos años, de mucha expectativa, de mucha inversión sin resultados, y eso genera una presión, eso genera un estrés que hasta ahorita no han podido resolver, ¿no? Estoy completamente convencido que sí hay un factor psicológico ahí, porque no es normal que un equipo con la inversión que le ha hecho en 20 y tantos años no haya podido coronarse. Tiene que haber un factor psicológico, seguro que sí. Bueno, pues ahí está, mi querido Miguel Fritz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por favor, ahora sí, ¿dónde podemos adquirir este libro? La verdad, a mí se me hace muy valioso que te hayas dado la tarea durante todos estos años. Me platicabas por allá del 2008 que nace la idea, hasta, bueno, hoy que ya lo hemos consumado, debe ser un material que tiene muchísimo poder y, bueno, quisiera que la gente lo tuviera. ¿Dónde se puede conseguir?
Sí, actualmente la única manera de conseguirlo es a través de la plataforma Amazon, amazon.com. Ahí ponen el nombre del libro y sale Formadores de Campeones. Es más, vamos a escribirlo aquí, formadores, en el chat, para Campeones. quien está viendo en el Sol de Tampico, formadores de campeones, Miguel, tiene el subtítulo, y ahí lo van a tener. Es correcto, Formadores de Campeones, y tiene como subtítulo Coaches Verdaderos, ¿no? O pueden poner mi nombre, Miguel Ángel Fritz, y sale el libro en amazon.com. Por ahora solo está disponible ahí. ¿Por qué? Porque la pandemia me detuvo la editorial que estaba interesada, no está publicando nada en la pandemia porque se pararon las editoriales. Y bueno, al pasar el tiempo de la pandemia y alargarse, dije, bueno, tengo que buscar una manera de ya publicarlo porque pues ya llevo 12 años esperando y entonces tiene que ver a la luz. Entonces decidí sacarlo por Amazon, salvo que una editorial en estas fechas de la normalización, ya esperemos que pronto, pueda interesarse. También aprovecho para decir que voy a sacar un volumen 2 con otros 12 entrenadores que también son muy exitosos. O sea, el país es generoso porque tiene en 5 o 6 deportes entrenadores de primer nivel, ¿no? De primer nivel. Y ahí pongo cuáles deportes es donde siempre ha figurado México en campeonatos mundiales y en Juegos Olímpicos, donde sí tenemos campeones mundiales y sí tenemos medallistas olímpicos, ¿no? Entonces voy a hacer un volumen 2 del libro. Pues muchísimo. Perdón, Miguel, ¿te interrumpí? Sí, estoy en eso, en esa preparación del volumen 2. Perfecto, pues mi querido Miguel, muchísimas gracias, muchísimo éxito en tu libro. Ya lo escucharon, un especialista en la psicología del deporte, como es Miguel Fritz, hoy estuvo con nosotros platicándonos de muchísimo. Si lo está escuchando en el podcast, suscríbase. Si lo está viendo en el Sol de Tampico en Facebook, comparte esta transmisión. Y bueno, Miguel, ¿dónde te podemos seguir? Antes de eso, quisiera agradecer a Isidro Curiel, que hizo posible esta entrevista, un gran entrenador de boxeo, además una familia exitosa con Raúl, con Chilo, Curiel en el deporte, aquí representado Tamaulipas en el boxeo. Entonces les mandamos un fuerte abrazo y gracias por hacer posible esta entrevista también. Claro que sí, en mis redes aparezco en todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, aparezco como Miguel Ángel Fritz, mi nombre, o psicólogo deportivo Fritz, ¿no? Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto lo que se les ofrezca. Y un saludo a la familia Curiel, con la que tengo el gusto y el honor de muchos años, desde que estaban muy jovencitos ambos, de trabajar con ellos, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Mi nombre es Martín Pantoja, no se vaya, está escuchando Tenemos que Hablar. Gracias, Miguel, te mandamos un abrazo, hermano. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao. Compren el libro, amigos que están viendo esto, cómprenlo, no se van a arrepentir, yo ya lo voy a hacer, y aquí en los comentarios ya salieron algunos compradores también, entonces eso es bueno, porque hay que cambiar el chip ganador. Gracias. Miguel. Abrazo.